Mira qué rica salsa de tomatillo con chile poblano. Hola, soy Francisco. El día de hoy te enseño cómo hacer esta rica y deliciosa salsa de tomatillo con chile poblano. Bien rica que está y bien fácil. Aquí te enseño cómo. Estos son los ingredientes que voy a utilizar para hacer esta salsa de tomatillo y chile poblano. Aquí tengo 5 tomatillos. También voy a utilizar 3 chiles serranos, 2 dientes de ajo, un chile poblano, la mitad de un racimo de cilantro y para darle sabor, media cucharada de sal, media cucharada de vinagre blanco, media cucharadita de comino en polvo, media cucharadita de pimienta negra entera y una taza de agua. Eso es todo lo que voy a utilizar para hacer esta rica y deliciosa salsa de tomatillo con chile poblano. Aquí te enseño cómo hacerla. Lo primero que voy a hacer, el chile poblano, le voy a quitar todas las semillas y también el palito este. Ya que lo tenga limpio, así como este, simplemente lo voy a cortar así en pedazos. ¿Ok? Así, todo el chile. En esta ollita voy a agregar la taza de agua. También voy a agregar los 5 tomatillos, los 3 chiles serranos, los 2 dientes de ajo y todo el chile poblano. Voy a esperar a que empiece a hervir y lo voy a tapar y lo voy a cocinar. Lo voy a tapar y lo voy a dejar cocinar por aproximadamente unos 4 a 5 minutos, ¿ok? Esto ya empezó a hervir. Entonces, lo voy a tapar, lo voy a poner a fuego mediano, 5 minutos. Pero a los 4 minutos lo voy a estar revisando para que no se sobrecosan los tomatillos, ¿ok? Bueno, ya pasaron 4 minutos. Entonces, este es el único que se mira. Estos ya se miran bien. Ya se miran casi cocinados estos tomatillos. Entonces, lo voy a dejar los 5 minutos. Así ya destapado. Para que se terminen de cocinar. Ahora sí, ya pasaron los 5 minutos. Lo voy a apagar y lo voy a dejar que se enfríe. Bueno, aquí en la licuadora voy a agregar el cilantro. También voy a agregar todo lo de la licuadora. Así, con mucho cuidado para que no se caiga. Y también le voy a agregar el poquito jugo que quedó. Voy a agregar la pimienta negra. El comino en polvo. Con mucho cuidado el vinagre blanco. Y la media cucharada de sal. Lo tapamos y lo licuamos por unos segundos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí va, no quiere. Ahí está. Aproximadamente unos 25 segundos, más o menos. Y así de rico y delicioso quedó esta salsita. Para cuando vengan sus amigos, la acompañan así con unos chips. Miren qué deliciosa. A ver, vamos a probarla. Con mucho cuidado, vamos a probarla. Muy rica y picosita, ¿eh? Enchilosita. Pero bien deliciosa. La pimienta negra le da un sabor en particular muy rico. También el comino le da su sabor sabroso. Pero yo creo que lo que hace la diferencia es la pimienta, ¿eh? Me tocó un pedazo de bien sabroso que sabe. Ahora lo voy a probar con una cuchara. A ver, vamos a agarrar así con la cuchara. Así con la cuchara para agarrar todos los sabores. Está bien buena. Está bien deliciosa. La puedes usar para todas tus comidas. La puedes usar para hacer chilaquiles. La puedes usar así para cuando tengas invitados para acompañarla. Para unos tacos, una carnita asada está perfecta. Para unos tacos de lengua, perfecta también.
Picosita, rica, bien deliciosa. Mire, rica la consistencia, ¿eh? Bien sabrosa que está. Bien deliciosa que está. Anímate a hacerla. Saludos. Aquí nos estamos mirando en el próximo video. Recuerda ser feliz y recuerden, cuídense mucho, ¿ok? Y aquí nos vemos. Adiós a todos.